Ya expliqué de manera general cómo los diferentes tipos de azúcares de carbohidratos son degradados en el sistema digestivo y cómo son transportados desde el intestino hacia la sangre a través del enterocito. ¿Ya? Ahora, en la sangre, la glucosa, vamos a hablar de glucosa en general porque es el azúcar más abundante. eh, en la sangre la glucosa se pasea por todo el cuerpo, ¿ok? Y los diferentes tejidos van tomando glucosa del alimento. Ahora, cada tejido tiene un uso diferente de la glucosa y por lo tanto el consumo de glucosa por cada tejido suele ser diferente, ¿ya? Eh, no gasta lo mismo la neurona que la piel, que el tejido conectivo, que el músculo, etcétera. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí como un resumen, que los diferentes tejidos van a incorporar glucosa a diferente nivel. Aquí pueden ver. Imagínense que una persona hace una comida, una cena, lo que sea, y en ese alimento vienen alrededor de 90 gramos de glucosa. ¿Ven? Ahí. Eh, con esa glucosa que es absorbida por el intestino y llega a la sangre, podemos nosotros decir que gran parte es utilizada por el músculo. ¿Ven? Gran parte es usada como el músculo. Una parte, una parte, fíjense, más de la mitad va a ser usada por el músculo. El músculo, acostúmbrense, es el tejido que más energía gasta. De todos los tipos, de glucosa, de lípidos, de lo que sea, es el que más energía gasta. Eh, pero de un alimento, hay tejidos que van a gastarse directamente la glucosa y hay tejidos que pueden almacenar la glucosa, ¿ya? Cuando estamos recién alimentados. El músculo, como pueden ver, incorpora más de la mitad de la glucosa de la dieta que vamos a tener, ¿ya? Una parte la utiliza directo para generar energía, ATP, y otra parte se la guarda, ¿ya? La guarda como glicógeno para después. Eh, el cerebro, vean ustedes, el cerebro es el tejido que más glucosa gasta si hablamos del porcentaje de peso, ¿ok? Por gramo de tejido es el que más gasta. De hecho, se gasta más o menos el 20% de la glucosa que nosotros incorporamos, el 20% es gastada por el cerebro, ¿ya? Y el cerebro no pesa el 20% de nuestro cuerpo, pesará 3%, 5% como mucho, ¿ok? Entonces, comparativamente al peso, las neuronas son lo que más glucosa gastan. Después vamos a ver por qué. El hígado de la glucosa directa se gasta un poco, pero mayormente va a almacenar glucosa, también en forma de glicógeno. ¿Ok? Y 90 gramos no es una cantidad muy grande, de modo de que si tenemos 90 gramos, alrededor de 2 gramos pueden ser almacenados como en forma de grasas en los adipocitos. ¿Ok? Ahora, si la glucosa fuese el doble de esto, ya fuese el doble, ahí veríamos, lo vamos a ver más adelante, que la cantidad almacenada sería mucho mayor. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué nos deja esto? Que los diferentes tejidos tienen diferentes necesidades de glucosa. El cerebro necesita mucha glucosa, el músculo también, pero tenemos aquí que algunas cosas de diferencia. Hay tejidos que solo utilizan glucosa o fundamentalmente glucosa, ¿ya? Hay otros tejidos que pueden cambiar. Por ejemplo, el músculo puede, cuando hay baja glucosa, puede pasarse a degradar ácidos grasos, ¿ya? O aminoácidos. Entonces, las necesidades y la distribución de glucosa en cada tejido es diferente. Por lo tanto, lo, cada tejido tiene proteínas de transporte diferentes. ¿Ok? Las proteínas de transporte que transportan glucosa de la sangre hacia las células de los tejidos se conocen como los transportadores de tipo GLUT. ¿Ya? Se llaman uniportes de exosas. En realidad hay más de 17, ¿ok? Pero hay algunos que tienen funciones en tejidos específicos o funciones redundantes.
Nosotros vamos a restringirnos nuestro estudio a los 5 primeros, que son los más estudiados, los que más se conocen y tienen varias peculiaridades, ¿ok? Pero recuerden que son más. Si a alguien le interesa, puede buscar en la bibliografía qué es lo que hacen los otros GLUT, ¿ok? GLUT es el nombre que se le ha dado a estas proteínas de transporte, ¿ya? Todos son transportadores pasivos, de modo que pueden entrar o se pueden meter glucosa hacia la célula o sacar de la célula, ¿ya? Pero generalmente lo que hacen es de la sangre hacia las células ir metiendo glucosa. Eh, Cada transportador se diferencia de los otros transportadores en las capacidades que presenta. Hay algunos transportadores que son de alta afinidad, otros que son de mediana afinidad, otros que son de baja afinidad, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de esto? Hemos dicho que hay tejidos que necesitan mucha glucosa. Hay tejidos que necesitan glucosa todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas. Eh, Hay tejidos que solamente usan glucosa cuando hay altos niveles de glucosa. Entonces, cada uno va a tener transportador diferente de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, los transportadores GLUT1, los GLUT1, los encontramos a estos en las células del feto, feto que está creciendo obviamente en el útero de la madre, ¿ya? Lo encontramos en glóbulos rojos y en otros tejidos menores. Los GLUT1 son transportadores de alta afinidad. Recuerden, el feto es un tejido que está en mucho crecimiento. El feto es como un parásito ahí adentro que se alimenta y le toma reservas de la madre de todas partes. Entonces necesita, como es un tejido que está en mucha división celular, necesita mucha energía. Por lo tanto, los GLUT1 son de alta afinidad, de modo de que así exista poco nivel de glucosa en la sangre de la madre, igual el feto tiene que incorporar glucosa a sus células, ¿ya? Los glóbulos rojos son células que están en la sangre, entonces están en contacto directo con la glucosa, pero aún así los glóbulos rojos se caracterizan porque no tienen mitocondrias, ¿ya? Entonces vamos a ver que como no tienen mitocondrias no pueden hacer respiración celular. Entonces lo único que pueden hacer los glóbulos rojos es hacer glicólisis, degradar glucosa. Por lo tanto, dependen mucho de la glucosa y por eso tienen un transportador de alta afinidad, ¿ya? El GLUT2 es un transportador que tiene afinidad media a baja, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos el GLUT2? El GLUT2 lo encontramos, ven, en el intestino. Recuerden, ese transportador, eh, el, el GLUT2 era el transportador que estaba en la célula del intestino, ya lo vimos, que transportaba la glucosa que venía de la dieta, ¿ya? Entonces, en el intestino hemos visto que afuera teníamos el SGLT1, que metía glucosa en contra del gradiente, y luego pasa la glucosa hacia la sangre por el GLUT2, ¿ya? Ese está en el intestino. También el GLUT2 lo tenemos en el hígado y también lo tenemos en el páncreas, ¿ya? Particularmente en las células beta. ¿Qué de importancia tiene esto? Eh, Los, el GLUT2, como tiene media afinidad baja, solamente funciona bien, transporta glucosa cuando hay alto nivel de glucosa. Y eso es lo que va a hacer acá. Cuando hay harta glucosa, pasa hacia la sangre. Cuando hay harta glucosa, es importante que la glucosa entre a las células del páncreas para que las células beta liberen insulina para regular el metabolismo. Lo vamos a ver después cómo ocurre, ¿ya? Pero entonces, es importante de que el páncreas solo libere insulina cuando hay harta glucosa. ¿Okay? Entonces, es importante que este transportador sea de mediana a baja afinidad. De modo de que cuando hay niveles medios de glucosa en sangre, no entra mucha glucosa al páncreas. ¿Okay? Cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, prácticamente no entran al páncreas. Y al no entrar, no libera insulina, porque la insulina tiene que liberarse cuando exista alto nivel de glucosa. ¿Ya? Entonces el GLUT2 se relaciona con esos tejidos. El hígado también. ¿Ya? El hígado solo usa glucosa cuando hay un alto nivel de glucosa en sangre. Entonces, eso ocurre esencialmente cuando uno recién se ha alimentado. ¿Ya? Esos son los GLUT2. ¿Ya? El intestino, páncreas, etcétera. Los GLUT3 son transportadores que están en las neuronas.
como habíamos mencionado, dado que las neuronas son células que requieren grandes cantidades de glucosa y requieren siempre glucosa, el GLUT3 es un transportador de alta afinidad. ¿Ya? En nuestra sangre puede bajar mucho el nivel de glucosa y aún así siempre va a estar entrando al cerebro, porque la neurona requiere importantes cantidades de glucosa. Entonces el GLUT4 es un transportador de alta afinidad. ¿Ya? Incluso su afinidad puede ser mayor que la del GLUT1. ¿Ok? Eh, el GLUT4, el GLUT4 es un transportador que lo vamos a encontrar en el músculo principalmente. ¿Ya? En en las células musculares fundamentalmente. Y este tiene la particularidad de que su posición en la célula es regulada por la insulina. ¿Ya? Fíjense esto. Cuando existe bajos niveles de glucosa en la sangre, cuando hay poco nivel de glucosa en sangre, el transportador no está en la membrana. ¿Ok? No está en la membrana. El transportador ha sido endocitado y hay unas vesículas de membrana que están ahí en el citosol con el transportador. ¿Ok? Entonces, como no existe gran cantidad de transportadores, hay muy poquitos apenas, eh, cuando hay poco nivel de glucosa en la sangre, la glucosa casi no entra al músculo, entra apenas, ¿ok? Porque hay muy pocos transportadores. Cuando hay alto nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Cuando nos alimentamos, cuando hay alto nivel de glucosa en sangre, hemos visto que la glucosa ingresa al páncreas, ¿ya? Por el GLUT2, el páncreas libera insulina. Entonces, en la membrana del músculo hay un receptor de insulina. Y ese receptor lo que hace, dentro de otras cosas, es que eh, estimula de que las vesículas se peguen con la membrana plasmática. Entonces, las vesículas se movilizan hacia la membrana y por lo tanto los transportadores ahora son colocados en la membrana. ¿Ya? Y como estos transportadores son de mediana, son transportadores de sensibilidad media, como afuera ahora hay harta glucosa, hay insulina, se coloca en la membrana y ahí el músculo incorpora harta glucosa. ¿Ya? Cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, desaparece la insulina y estos otra vez son secuestrados. ¿Okay? Entonces, de esta manera, el músculo, que es un tejido que gasta mucha energía, solo gasta glucosa cuando hay harta glucosa. ¿Okay? Y cuando hay baja glucosa, casi no incorpora glucosa. Cuando hay bajo nivel de glucosa en sangre, el músculo vamos a ver que prefiere gastarse ácidos grasos fundamentalmente. ¿Okay? Entonces, la peculiaridad que tienen los GLUT4 es que estos son regulados, su posición o su funcionamiento en términos generales, por la insulina. ¿Ya? Entonces se ubican de manera diferente dependiendo de si hay insulina. Y como la insulina depende de si hay alto o baja glucosa, podemos decir de que estos funcionan solo cuando hay alto nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? El último transportador que vamos a mencionar es el GLUT5. ¿Ya? Y el GLUT5 también está en varios tejidos y tiene como peculiaridad que transporta fructosa. ¿Okay? Casi todos estos, GLUT1, GLUT2, transportan glucosa y galactosa de manera casi distinta. ¿Ya? El GLUT5 es para fructosa. Y eso se debe a que si ustedes se fijan en la estructura, a pesar de que los tres azúcares son de 6 carbonos, la glucosa y la galactosa forman un anillo un poquito más grande que el de la fructosa. Son ligeramente diferentes los isómeros. ¿Ya? Y eso hace que este requiera un transportador diferente. ¿Ya? Esa es la gracia que presenta en general el GLUT5. ¿Okay? Entonces, los tejidos van a recibir de esta manera glucosa de acuerdo a sus necesidades. Los tejidos que requieren más glucosa tienen mejores transportadores y por lo tanto meten más glucosa. Los tejidos que requieren menos glucosa tienen transportadores menos eficientes o transportadores regulados por insulina y solamente van a meter glucosa
cuando hay harta glucosa en sangre. ¿Ya? Esa es la forma en la cual los diferentes tejidos reciben glucosa en diferentes cantidades, de acuerdo a sus necesidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen con la glucosa los tejidos? Hay una gran cantidad de rutas que pueden ser derivadas de la glucosa, pero hay tres que son más importantes. ¿Ya? Hay tres que son más importantes. De las tres, hay dos que se conocen como rutas universales, ¿ya? Que son las que están indicadas aquí hacia abajo. Primero, todos los tejidos del cuerpo, al incorporar glucosa, pueden hacer la ruta de la glicólisis. Y la ruta de la glicólisis tiene como objetivo principal el producir energía. Es pequeña la cantidad de energía que se produce, pero se produce ATP, ¿ya? Y en esa ruta vamos a ver de que la glucosa queda transformada en piruvatos, ¿ya? En dos piruvatos. Entonces, todas las células hacen esto, con la glucosa que les llega, ¿ok? Con una parte de la glucosa que les llega hacen esto. Todas las células, además, van a transformar una parte de la glucosa que les llega en pentosas. La glucosa es de 6 carbonos, la ribosa es de 5 carbonos. ¿Para qué se usa la ribosa? La ribosa se usa para fabricar, es el azúcar que se utiliza para fabricar los ácidos nucleicos, ¿ya? Si la ribosa pierde un OH, pasa a ser desoxirribosa y será para el DNA. Si se usa como ribosa, será para RNA, ¿ya? Entonces, hay una ruta, todas las células tienen que tener DNA y RNA, por lo tanto, todas las células necesitan ribosa. Esta ruta también es universal, ¿ya? Y vamos a ver además de que en esta ruta, además de producir azúcares de 5 carbonos, se producen otras moléculas, otros intermediarios, que son importantes en otros procesos de síntesis, como el NADPH. ¿Ok? Entonces, todas las células, sin excepción, van a transformar la glucosa en energía o en moléculas para fabricar nucleótidos. ¿Ok? Para fabricar el azúcar de los nucleótidos. Rutas universales. La otra ruta que es frecuentemente usada es la de almacenamiento. ¿Ok? Si a la célula, si al tejido le llega más glucosa de la que necesita, o sea, una parte, recuerden, le llega cierta cantidad de glucosa. Con una parte genera energía, que requiere energía, con otra parte fabrica ribosas, y si le sobra, el tejido puede guardarla temporalmente como glicógeno. ¿Ya? El almidón y la sacarosa son para plantas, el glicógeno es para animales. ¿Ok? Entonces, ahora, no todos los tejidos forman glicógeno. ¿Ya? Los principales tejidos que almacenan glicógeno son el músculo, el hígado y los adipocitos. ¿Ok? Hay un montón de tejidos más que almacenan pequeñas cantidades de glicógeno. ¿Ok? Algunos tejidos conectivos, etcétera. Pero hay otros tejidos que jamás almacenan glicógeno porque no producen las enzimas para eso. Por ejemplo, en las neuronas jamás se guarda glicógeno. ¿Ya? En los glóbulos tampoco, en la mayoría de las glándulas tampoco. ¿Ok? Entonces, la ruta de almacenamiento ya no es universal. Es una ruta de algunos tejidos. ¿Ya? Particularmente, como les digo, los tejidos que más almacenan glicógeno son músculo e hígado. De manera secundaria, adipocitos y otros más. ¿Ok? Entonces, además de estas rutas, vamos a ver que hay tejidos que pueden usar la glucosa para otras cosas. Con la glucosa pueden fabricar algunos aminoácidos, con la glucosa pueden fabricar diferentes tipos de rutas metabólicas que las vamos a ir estudiando. ¿Ok? Aquí hay un listado de las principales rutas que vamos a estudiar y la forma en la cual se va a metabolizar. Vamos a empezar con la primera ruta universal que se encuentra en todas las células. De hecho, es tan universal que está no solamente en las células humanas o animales, sino de todos los seres vivos. Todas las plantas, bacterias, hongos, animales, todo ser vivo que exista hace glicólisis. Y esa es la primera ruta que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, ya ingresó la glucosa a la célula. Una de las primeras cosas que se va a hacer es degradarla parcialmente para generar energía.
Esta ruta significa, bueno, ahí tiene el nombre, la lisis es la rotura, ¿ya? Y glico viene de la glucosa, que significa dulce en sí. Y consiste en 10 pasos metabólicos, o sea, hay 10 enzimas que van a, que van a realizar este proceso secuencial y se genera ATP y también se genera una coenzima que se llama NADH, ¿ya? La glicólisis es tal vez una de las primeras rutas que generaron las primeras células, ¿ya? Tal vez fue una de las primeras formas en las cuales las células aprendieron, desarrollaron la capacidad de generar ATP. Y por esa razón representa una de las rutas universales que se encuentra en todos los seres vivos. Hay algunos tipos celulares que dependen más que otros de la glicólisis. Por ejemplo, les hablaba acerca de los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos son células que solo dependen de la glucosa, ¿ya? De la glicólisis para energía, porque no pueden hacer otra cosa, porque no tienen mitocondria y les faltan un montón de otras cosas para otras rutas metabólicas. Eh, Células del riñón, el riñón también requiere cierta cantidad de energía importante. Como no es muy grande el tejido, tampoco no gasta mucho en términos generales, pero requiere. Todo lo que son neuronas, todas las neuronas requieren cantidades importantes de energía, neuronas de la médula, del cerebro, etcétera, ¿ya? Los espermatozoides también gastan gran cantidad de glucosa, ¿ok? Eh, Piensen que los espermatozoides son células que cuando tienen que hacer el viaje lo hacen en condiciones anóxicas fundamentalmente, ¿ya? No está muy oxigenado en las zonas de las trompas de falopio por las cuales tienen que nadar. No pueden sacar oxígeno de la sangre porque no están conectados en la sangre. Entonces, hacen fermentación los espermatozoides para obtener energía. Hacen glicólisis y fermentación para poder movilizarse. ¿Okay? Y también hay un montón de otros organismos que usan como base o fuente única de energía la glucosa. ¿Ya? Eh, la glicólisis la podemos separar en dos etapas. La fase preparatoria y la fase de rendimiento. Y aquí hay que mencionar algo. Toda célula que necesite ser utilizada, primero tiene que ser activada. ¿Ya? Primero tiene que ser activada. Y eso lo vamos a ver en todas las moléculas que veamos del metabolismo más adelante. ¿Okay? Entonces, si la célula necesita usar una glucosa, primero tiene que activar a esa glucosa. ¿Okay? No puede usarla directamente. Y activarla significa agregarle algo para darle mayor potencial energético. ¿Okay? En el caso de los azúcares, la activación ocurre normalmente pegándoles fosfato, ¿ya? En algunos casos se les puede pegar otra cosa, pero normalmente lo que se hace es pegarle un fósforo. Entonces, la glucosa pasa a ser una glucosa que al estar unida con un fósforo tiene mayor potencial, ¿ya? Ahora, pegarle un fósforo a una glucosa o a una molécula no es gratis, tiene un costo. Y ese costo lo paga la célula en forma de gastarse ATP. Entonces, por eso se llama la fase preparatoria o también la fase de inversión. Porque aquí la célula, para poder metabolizar la glucosa, gasta energía. Vamos a ver de que en la ruta hay dos momentos en los cuales se gasta ATP. ¿Okay? Entonces, hay dos reacciones enzimáticas que implican que se gasta energía en la activación del azúcar. ¿Okay? Y después, una vez que el azúcar está activado, tiene mejor potencial energético, ya el azúcar va a ser metabolizado, va a ser cortado, le quitamos los fósforos, etcétera. Y aquí, en la segunda etapa, que es la fase de rendimiento, o la fase de producción también se dice, eh, la, la molécula va a generar durante el proceso reacciones enzimáticas que producen ATP. ¿Ven?
Como equilibrio general podemos decir de que hay dos regiones donde se producen ATP, pero dos ATPs por cada reacción. Por lo tanto, si se invierten dos ATPs, la ganancia son 4. Por lo tanto, haciendo el cálculo, la ganancia neta son 2 ATPs. ¿Ya? Y la molécula queda transformada de glucosa a 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, la ganancia neta desde el punto de vista energético son 2 moléculas de ATP. Y para eso hacen las células esta degradación, por 2 moléculas de ATP, que puede parecer poco, pero igual es energía. ¿Ya? Además hay otro proceso donde se genera una reacción oxidativa que conduce a la formación del NAD. Que el NAD ya hemos visto que es una coenzima que transporta electrones y protones. ¿Okay? Veamos el resumen general de la glicólisis. ¿Ya? La glicólisis tiene dos fases. ¿Ya? La primera etapa, la fase de inversión y la segunda de rendimiento. En este esquema, que parece complejo, pero están nombrados tres formas del mismo proceso. ¿Ya? Aquí en el esquema de la izquierda está el nombre resumido de cada molécula. ¿Ven? Glucosa, G6F, 6P, que significa glucosa 6-fosfato, glucosa 6, fructosa 6-fosfato y así. Esta es la parte de la izquierda, es el resumen de cada proceso, con los nombres resumidos de cada molécula, y ahí tenemos cuándo se gasta ATP, cuándo se produce ATP, etcétera. ¿Ya? En la parte de en medio, en la parte del medio, están los nombres de las moléculas completos, ¿ven? G6P significa glucosa 6-fosfato, F6P significa fructosa 6-fosfato y así. ¿Ven? FBP, fructosa 1,6-bifosfato, etc. También están los nombres de las enzimas. ¿Ven? Exoquinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa, etc. Nombres de las enzimas. Y también está indicado cuándo se gasta ATP, cuándo se produce ATP o si hay algún cofactor, etc. Y en el esquema de la derecha está las estructuras de cada una de estas moléculas. ¿Ven? Aquí está la glucosa 6-fosfato, etc. ¿Ven? Este es el esquema general de la glicólisis completo. ¿Qué ocurre en términos generales? ¿Ya? Primero tenemos que la glucosa es fosforilada. ¿Ven? ¿De dónde tomamos el fosfato? De un ATP. El ATP tiene 3 fósforos, le quitamos uno, nos queda como ADP. El fósforo se pega a la glucosa. ¿Dónde se pega? Se pega en el carbono 6. ¿Ven? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 6, ahí se pega el fósforo. Y pueden ver, esta es la molécula de glucosa 6-fosfato. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato. En el carbono 6 se le ha pegado el fósforo, ¿ya? Y el resto sigue siendo igual. Glucosa 6-fosfato. La siguiente reacción es una isomerización. ¿Ya? Aquí pueden ver, este enlace está entre el enlace carbono 1, carbono 5, este oxígeno. ¿Ven? Vamos a mover este enlace. Vamos a cortar acá y vamos a pegar acá. Entonces, el carbono 1 queda libre y ahora queda unido el carbono 2 con el 5. Y esta ya es la fructosa. Fructosa, pero como estaba pegado con fósforo el 6, es fructosa 6-fosfato. ¿Ven? Luego, fíjense en una cosa particular. La fructosa es una molécula que es mucho más eh, eh, simétrica que la glucosa. ¿Ya? La glucosa tiene un carbono afuera del anillo en un extremo. En cambio, la fructosa tiene este carbono afuera del anillo y el carbono 1 también afuera del anillo. Entonces, es más simétrica. ¿Cómo la hacemos más simétrica todavía? Le pegamos un segundo fósforo acá. Y aquí gastamos otro ATP. ¿Ya? Un segundo. Aquí gastamos un ATP, ahora gastamos un segundo ATP. Tomamos el fósforo y lo pegamos acá. Y ahora nos queda la fructosa 1,6-bifosfato, porque tiene fosfato en el carbono 1 y fosfato en el carbono 6. ¿Ok? Esa es la molécula. El siguiente paso es catalizado por la aldolasa
y consiste en partir a la molécula por la mitad. ¿Ok? La cortamos. Y al cortarla me quedan 2 moléculas de 3 carbonos, porque eran 6 carbonos con 2 fósforos. Entonces me quedan 3 carbonos con un fósforo, 3 carbonos con un fósforo. ¿Ven? Una de las moléculas se llama gliceraldehído 3-fosfato y la otra molécula se llama dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Esas son las 2 moléculas. Después hay una reacción en donde convertimos la dihidroxiacetona en gliceraldehído, porque son isómeros, ¿ya? Son iguales, solo que la posición de grupos cambia. Aquí tiene el doble enlace carbono-oxígeno en el carbono 2, aquí en el carbono 3. Hay una diferencia. Entonces, en el, perdón, 1, perdón, ¿ya? Entonces, transformamos esto en 2, o sea, la dihidroxiacetona en gliceraldehído, y tendríamos 2 gliceraldehídos. Por eso es que si ustedes se fijan en la parte de la izquierda, aquí pueden ver que la fructosa es metabolizada en gliceraldehído y dihidroxiacetona. Pero la dihidroxiacetona se transforma en otro gliceraldehído. Entonces, de aquí para abajo, todas las reacciones se cuentan por 2, porque son 2 gliceraldehídos y se van a transformar en 2, 2, 2, hasta que se producen al final 2 piruvatos. ¿Ven? Entonces, de aquí hacia abajo se duplica el número de componentes, porque hemos partido una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Ya? El siguiente paso es un paso muy importante de la ruta, porque en este paso vamos a agregarle otro fósforo a la molécula. Pero a diferencia de los pasos anteriores, donde veíamos de que acá se gastaba un ATP para pegar fósforo, un ATP para pegar fósforo, en este caso no se gasta ATP. ¿Ya? En este caso no se gasta ATP. Se toma un fósforo inorgánico y lo que se hace sí es una oxidación. ¿Ya? Entonces la molécula, el gliceraldehído, se va a oxidar y una molécula de NAD que está oxidado se va a reducir. Y aquí se produce el NADH. ¿Ya? Se produce el NADH. Y el gliceraldehído tenía unido el fósforo en la posición 3. Ahora va a tener un segundo fósforo en la posición 1. Entonces, la molécula se llama 1,3 bifosfoglicerato. ¿Ven? Porque es el gliceraldehído que tiene ahora el fósforo en esta posición y en esta posición. ¿Ven? Entonces tiene 2 fósforos. En, la posición, en el carbono 1 y en el carbono 3 tiene fósforos. ¿Ya? Esta molécula que está acá, no sé si la recuerden, pero es una molécula de alta energía. ¿Okay? Es una molécula que tiene más energía que el ATP. ¿Qué es lo que se hace entonces con el fosfoglicerato? Le vamos a cortar uno de los fósforos y se lo pasamos al ADP. El ADP, al recibir fosfato, se transforma en ATP. Entonces, aquí ya estamos produciendo ATP. ¿Ven? Estamos produciendo ATP. ¿Qué molécula nos queda? Una molécula que se llama 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Porque ha perdido acá el fosfato. El siguiente paso es una isomerización. Vamos a mover el fósforo de la posición 3 al carbono 2. ¿Ven? Y nos pasa de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. El siguiente paso es quitarle una molécula de agua. ¿Ven? Vamos a quitarle este OH que está acá y uno de los hidrógenos. ¿Ven? Y esto sale como agua. Producimos una molécula de agua. ¿Ven? Aquí. Y la molécula que nos queda se llama fosfoenolpiruvato. ¿Ya? Este es el fosfoenolpiruvato. Esta molécula, el fosfoenolpiruvato, al igual que el 1,3-bifosfoglicerato, también es una molécula de alta energía. Entonces, como es una molécula de alta energía, yo le puedo cortar el fósforo y pasárselo a un ADP y aquí fabrico otro ATP. ¿Ven? Otro ATP. ¿Qué es lo que me queda finalmente? La molécula de piruvato. ¿Ya? La molécula de piruvato. Como aquí era todo por 2, aquí se producían 2 ATPs, uno por cada 1,3-bifosfoglicerato, y aquí también un ATP por cada fosfenolpiruvato que se hidroliza. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de cómo ocurre la glicólisis, ¿ok? De cómo ocurre el proceso glicolítico. Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta de la glicólisis.
Eh, en este esquema vamos a encontrar que todas las moléculas excepto la primera, la glucosa, y la última, están unidas con fósforo. ¿Ven? Están unidas con fósforo. ¿Ya? Entonces, el primer paso habíamos dicho que era transformar glucosa en glucosa 6-fosfato. Este primer paso, tiene dos objetivos. Uno es activar la molécula, pero el segundo objetivo es evitar que la glucosa se salga de la célula. ¿Ya? ¿Por qué? Hemos visto que los transportadores de glucosa que hay en los tejidos son transportadores pasivos. Entonces funcionan en ambos sentidos. Y la gracia es que si un tejido logra meter glucosa, no debiera salirse de nuevo. Entonces, el primer paso que hace la célula cuando ingresa glucosa a su citosol, lo primero que hace siempre es fosforilarla. Y ya como glucosa fosfato, la glucosa ya no se puede salir del citosol. ¿Ok? Se va a quedar allí. Entonces, el primer paso es para activar la molécula, pero también para hacer que la glucosa se quede dentro de la célula y ya no vuelva a salir, porque la glucosa fosforilada ya no sale. Todos los demás intermediarios están fosforilados, así que tampoco pueden moverse del citosol. Todo esto va a ocurrir en el citosol. El piruvato, ya ven, ya no tiene fósforo. Y el piruvato sí puede moverse, pero no se mueve hacia afuera de la célula, sino que vamos a ver que el piruvato puede moverse hacia el interior de la mitocondria, que también hay que atravesar membrana. ¿Ya? Entonces, así tenemos cómo ocurre la glicólisis. Dos pasos donde se gasta ATP. Dos pasos dobles donde se produce ATP. ¿Ya? Y un paso donde se hace oxidación y por lo tanto se genera una molécula reducida. Esos son los más importantes. De las 10 reacciones, que hay eh, en la, en la glicólisis, la reacción 1, que es catalizada por la hexoquinasa, la reacción 3, que es catalizada por la fosfofructoquinasa, y la reacción 10, que es catalizada por la piruvatoquinasa, son irreversibles, es decir, funcionan en un solo sentido. Todas las demás, la enzima puede funcionar en ambos sentidos. ¿Ya? Puede hacia adelante o hacia atrás. Aquí tengo el resumen desde el punto de vista de las enzimas. ¿Ya? Hay hartas enzimas. Les repito, me interesa que se aprendan estas tres. La enzima 1, que es la hexoquinasa, la enzima 3, que es la fosfofructoquinasa, y la enzima 10, que es la piruvatoquinasa. ¿Ya? Esas tres apréndanselas. Esas tres son reacciones en un solo sentido. Solo funcionan de glucosa a glucosa fosfato, de fructosa a 6-fosfato, así. Todas las demás funcionan en ambos sentidos. ¿Ok? Y como funcionan en un solo sentido, van a ser importantes en el proceso de regulación. ¿Ok? Recuerden, el metabolismo no puede funcionar siempre a la misma velocidad. Necesitamos a veces que la célula degrade más rápido glucosa para generar más rápido energía. Y a veces necesitamos que lo haga más lento, ¿ok? Bajo diferentes condiciones. Por lo tanto, no tendría sentido regular todas las enzimas, porque sería un despropósito. Pero como son enzimas que funcionan en cadena, es decir, el producto de una es sustrato de la siguiente y así, basta con regular algunas para que se regule toda la ruta. ¿Ya? Después vamos a hablar del proceso de regulación. Bien, en la próxima clase vamos a hacer un repaso del proceso de glicólisis porque es importante que les quede claro y además vamos a ver cómo es que la glicólisis se regula, cómo es que la glicólisis se conecta con otras rutas y qué es lo que se hace después con el piruvato. ¿Ya?